Hola, les tengo un video de un libro que no se sabe si es verdad o no. Es un libro fantástico para mí, ya que me gusta mucho eso de la magia negra y blanca. Bueno, la verdadera historia del Necronomicon, el libro de los muertos que muchos aún creen que es real. De todos los libros mágicos del mundo, pocos son tan famosos, o infames, como el Necronomicon, el libro de la ley de los muertos. Se trata de una recopilación de conjuros y rituales antiguos que, según el mito, traen la locura o la muerte a la persona que trata de ponerlos en práctica. El Necronomicon no es un libro real. Se lo inventó de cabo a rabo. Título, autor y origen incluidos, el escritor de novelas de terror H.P. Lovecraft. La primera mención que existe del libro data de 1922, en el cuento corto El Sabueso. Un año antes, Lovecraft había colado el nombre del supuesto autor del libro, un árabe llamado Abdul al-Lafred, en el cuento La ciudad sin nombre. La idea de un tomo mágico capaz de invocar a dioses oscuros resultó tan atractiva que hasta el propio Lovecraft recibió muchas cartas en vida interesándose por el libro. El escritor siempre negó que el volumen fuera real y explicó en varias cartas que hasta el título también es una invención suya. En una ocasión, Lovecraft escribió lo siguiente al respecto: en relación a los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul al-Lafred ni el propio Necronomicon, porque inventé esos nombres yo mismo. Ludovic Prin y su Grimorio de Vermis Mysteries fue ideado por Robert Bloch, mientras que el libro de Yvonne es una invención de Clark Ashton Smith. Robert T. Howard debe responder del personaje de Friedrich von Hundschuh aus Kulten. En cuanto a libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos y sobrenaturales, en realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon y el libro de Yvonne. El fragmento pertenece a una de las muchas cartas en las que Lovecraft insistía en el carácter ficticio del libro A. Algunos datos sobre el Necronomicon inventados por Lovecraft. El problema del Necronomicon es que Lovecraft se tomó muy en serio el trabajo de crear una historia verosímil alrededor del libro. Para empeorar las cosas, mezcló esa historia con algunos detalles reales hasta el punto de que muchos siguen convencidos de que es un libro real. Entre los datos inventados por Lovecraft encontramos los siguientes. El Necronomicon fue escrito en el año 730 por un poeta y demonólogo árabe nacido en Yemen llamado Abdul al-Lafred. Se trata de un personaje ficticio cuyo nombre procede de un seudónimo que el propio Lovecraft usó en su juventud tras leer Las Mil y Una Noches. Se trata de una contracción de Abdul al-Asread, el que lo ha leído todo. Al-Lafred tituló el libro en árabe Kitab al-Athif, en árabe. El rumor de los insectos por la noche, sonido que el folclore árabe atribuye a demonios como los djinns y gules, que ya se mencionan en Las Mil y Una Noches. Al-Lafred murió en el año 738, despedazado y devorado a pleno día por una entidad invisible en un mercado de Damasco. Parte del libro lo compiló otro erudito iraní llamado Ibn Khaldun. Este último sí es un personaje real. El Necronomicon lo tradujo al griego bizantino un monje llamado Theodorus Philetas, ficticio, que fue el que le dio su título actual. Las versiones en árabe y griego se han perdido. Las actuales proceden de una traducción al latín realizada en el siglo XIII por un padre dominico llamado Olaius Wormius. El problema es que sí hay un personaje real con este nombre. Se trata de un médico y anticuario danés del siglo XVI. Pese a que la Iglesia Católica prohibió el libro, editores españoles y alemanes realizaron un puñado de copias en el siglo XVII. En la actualidad se conservan 4 copias. Una en la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, dentro de una caja fuerte. Una copia del siglo XV, en la Biblioteca Nacional de París. Otra en la Universidad de Miskatonic en Arkham, esa universidad no existe, y otra en la Universidad de Buenos Aires. Una leyenda urbana fuera de control. Todos los datos expuestos hasta ahora, aunque contienen referencias a algunos personajes o instituciones reales, son completamente ficticios e inventados por Lovecraft. El problema es que el Necronomicon y la propia obra de Lovecraft son tan fascinantes que desde entonces muchas otras personas se han dedicado a engordar la bola de mentiras alrededor del supuesto libro. Se dice, por ejemplo, que está encuadernado en piel humana, aunque Lovecraft nunca llegó a describir su apariencia. Hasta se han llegado a subastar copias supuestamente confeccionadas en el siglo XVII que no eran más que estafas para incautos. En las universidades donde Lovecraft escribió que se conservan copias del libro han aparecido fichas muy detalladas del mismo, que figura como no disponible. Son obra de bromistas, pero legitiman la ficción de Lovecraft hasta hacerla difícilmente distinguible de la realidad.
Se dice que hasta el mismísimo Jorge Luis Borges creó una ficha del Necronomicon en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. No es el único caso. Hay muchas otras universidades y bibliotecas del mundo en las que pueden leerse fichas del libro, aunque el volumen en sí nunca está disponible. En 1973, la editorial Owl Sweet Press publicó una supuesta edición limitada del Necronomicon basada en unos manuscritos supuestamente encontrados en Oriente Medio por el escritor de ciencia ficción L. Sprague de Camp. La obra está escrita en un dialecto inventado del árabe llamado Duriak. En esa misma década apareció una versión del Necronomicon escrita por alguien que se hacía llamar simplemente Simón. Se basa muy libremente en las descripciones de Lovecraft unidas a la mitología sumeria. Detrás del libro está el escritor sobre ocultismo Peter Levenda. Levenda así lo reconoce en su página web, aunque hace todo lo posible por sugerir que en realidad Simón es otra persona y él solo protege su identidad como editor. Con el tiempo, su versión se ha conocido como el Simonomicon, y hasta los ocultistas dicen que es completamente falsa. En 1978, se publicó otra versión supuestamente obtenida tras descifrar mediante un superordenador un texto oculto en una obra de John Dee, un científico y ocultista real que sirvió como consejero a la reina Isabel I de Inglaterra y que frecuentemente se le asocia como uno de los traductores del Necronomicon. Hasta se ha llegado a decir que el códice Voynich es, en realidad, un Necronomicon disfrazado. En definitiva, que el Necronomicon es probablemente el texto que nunca ha existido del que más versiones existen. La situación ha llegado a un punto de absurdo en el que los entusiastas del ocultismo aseguran que en realidad Lovecraft se inventó el Necronomicon como una cortina de humo para ocultar la existencia de otros libros que había leído y que sí contenían los conjuros, sellos y poderes ocultos que se atribuyen al volumen original. A día de hoy, encontrar una copia del Necronomicon es fácil. Solo tienes que acercarte a tu librería favorita o buscar en internet. Lo que ya no te podemos garantizar es que sea el auténtico, ni que los rituales que describe vayan a ayudarte a algo más que a pasar un rato escalofriante jugando a la magia negra con tus amigos. Pero para mí todas estas cosas son reales sin importar